Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a ver un resultado más para las transformadas de Laplace que nos va a ser útil para seguir calculándolas. ¿Sí? Básicamente es un teorema que relaciona la transformada de la derivada de una función con la transformada de la función. ¿Sí? Para eso, bueno, vamos a tener que pedir que la función sea continua. ¿Sí? De hecho, que también sea derivable y que su derivada sea continua a trozos. Y además, bueno, que valga esta desigualdad, ¿sí?, que habíamos pedido antes. Fíjense que los primeros dos ítems nos aseguran la existencia de la transformada de f, ¿sí? Porque si f es continua, en particular es continua a trozos, ¿sí? Y esta era la segunda condición de esa condición suficiente que habíamos visto en el video anterior, ¿sí? Bueno, además vamos a pedir que exista la derivada y que además la derivada sea continua a trozos. Y en este caso se puede probar que la transformada de la derivada, ¿sí?, básicamente es, bueno, S por la transformada de f menos f de 0. ¿Sí? O sea que existe esta relación entre la derivada perdón, entre la transformada de la derivada de f y la transformada de la función. ¿Sí? Bueno, más aún, si esto se puede extender y si valen condiciones similares para la derivada y para la derivada segunda, ¿sí? Fíjense que podríamos decir que la transformada de la derivada segunda es, bueno, S por la derivada, perdón, por la transformada de la derivada primera menos la derivada en cero, ¿sí? Uso la fórmula que acabamos de ver, pero con la derivada segunda y la derivada, teniendo en cuenta, bueno, que la derivada segunda es la derivada de la derivada, ¿sí? Y al mismo tiempo, puedo decir ahora que, bueno, la transformada de la derivada es S por la transformada de f menos f de cero. ¿Sí? Con lo cual llevamos a esta otra fórmula para la transformada de la derivada segunda, ¿sí?, en función de la transformada de f y, bueno, f de 0 y f' de 0. ¿Sí? De esta manera, y bueno, con argumentos parecidos, en realidad vamos a terminar usando el principio de inducción, se puede probar fórmulas para la derivada de cualquier orden. Se puede probar entonces que la transformada de la derivada enésima, ¿sí?, depende, bueno, de la transformada de f más algunas, bueno, potencias de s y constantes que dependen de, bueno, las primeras n-1 derivadas de la función, ¿sí?, y de f de 0. Así que bueno, vamos ahora a hacer algunos ejemplos en donde usamos estas fórmulas para calcular algunas transformadas a partir de la transformada de funciones conocidas, ¿sí? Veamos este primer ejemplo. Tengo f de t igual a f igual a t cuadrado, perdón, ¿sí? Y yo sé, bueno, algunas cuestiones. En primer lugar, bueno, la primera derivada es 2t, la segunda derivada es 2, ¿sí? O sea que yo sé que la transformada de la segunda derivada es la transformada de 2, que a su vez es 2 por la transformada de 1, ¿sí?, por la linealidad de la transformada de Laplace, que básicamente, bueno, la hicimos en el primer video y es 2 sobre s. ¿Sí? Entonces ahora yo sé que, bueno, la transformada de la derivada segunda es s cuadrado por la transformada de la función menos s por f de 0
menos f' de 0. ¿Sí? Y fíjense, bueno, que f de 0 es 0 al cuadrado, que es 0. Y f' de 0 también es 2 por 0, que es 0. Con lo cual, bueno, reemplazando acá un poco los datos que tenemos, llego a que 2 sobre s es igual a s cuadrado por la transformada de t cuadrado. Y por lo tanto, la transformada de t cuadrado es 2 sobre s cubo. Bien. Bueno, hagamos otro ejemplo. ¿Sí? El coseno de dw por t. Fíjense ahora, bueno, que si calculo la primera derivada, esto me da menos w por el seno de wt. Y la segunda derivada me da menos w cuadrado por el coseno de wt, que básicamente es menos w cuadrado por f de t. ¿Sí? Esto nos va a servir, ¿sí? Porque, de nuevo, usando la fórmula que habíamos visto recién, la transformada de la derivada segunda es, por un lado, esto es menos w cuadrado por la transformada de f. En realidad acá lo que estamos usando es simplemente la linealidad y esto que vimos recién. Pero por otro lado, ahora sí usando la fórmula que veníamos usando de las derivadas, esto va a ser s cuadrado por la transformada de f menos, bueno, s por f de 0 menos f' de 0. ¿Sí? Y bueno, esto entonces va a ser s cuadrado por la transformada de f. Fíjense que f de 0 es 1, se me queda menos s, y f' de 0 es 0. ¿Sí? O sea que ese término se va, y ahora como tengo dos formas de escribir la transformada de la derivada segunda, en función de la transformada, voy a igualar las dos para despejar la transformada de f. ¿Sí? Fíjense, tenemos entonces que menos w cuadrado por la transformada de f es igual a s cuadrado por la transformada de f menos s. ¿Sí? Voy a despejar entonces la transformada de f para averiguarla. Perdón, va a quedar menos w cuadrado por la transformada de f menos s cuadrado por la transformada de f es igual a menos s, con lo cual menos w cuadrado menos s cuadrado por la transformada de f es igual a menos s, y la transformada de f es, bueno, menos s sobre menos w cuadrado menos s cuadrado, que lo puedo escribir directamente como s sobre w cuadrado más s cuadrado. Bien, así que bueno, ahí de nuevo encontramos la transformada del coseno de wt, ¿sí? Usando estas propiedades. Ok, bueno, vamos hasta acá y seguimos en un próximo video. Gracias.